Bien, vamos a seguir con la cuantificación de las columnas. En nuestra planta tenemos 10 columnas marcadas con la nomenclatura C2 y C1. Entonces tenemos 10 en el isométrico, son las que están marcadas en color rojo. Tenemos 10 piezas. Entonces nos vamos a nuestro generador, columnas. Vamos a empezar con la C1. En el eje tenemos comenzamos en el eje A, no tiene. En el eje B tenemos 2, en el eje 4 y 5 las dos son C1 en el eje B, en el eje 4 y 5. Perfil tenemos el C1, tabla de columnas C1, este es el perfil, un perfil OR. Largo lo checamos. Estas 6 columnas son las que están desplantadas sobre traves de desplante, vigas de desplante. Entonces van a tener una altura menor que estas 4 de aquí, que están desplantadas sobre el firme, sobre una placa de desplante y sobre el firme. Entonces checamos un corte. Estas columnas están desplantadas sobre la trave de desplante. Checamos la altura. Hasta el nivel de la losa cero. Tiene 2.99.6, 3 metros de altura. 3 metros. Kilogramos por metro lineal. Tenemos 29.19 piezas. Dijimos que son 2 en el eje 4 y 5. Copiamos esta fórmula y multiplica estos 3 datos. El largo por los kilogramos por metro lineal, que serían 3 por 29.19, y por el número de piezas. Bien, seguimos. En el eje C no tenemos ninguna porque ahí tenemos traves secundarias. En el eje D tenemos 4, 2 columnas C2 y 2 columnas C1. Estas dos tienen una altura diferente a estas dos, porque estas están desplantadas sobre la viga de desplante. Entonces, en el eje D tenemos la columna C2 y en el eje 1 C2, en la columna, ¿qué columna? Tenemos en el eje D y en el eje 1, D y eje 1. Perfil del C2 tenemos este perfil OR también. Que le pongo su guión. Largo de esta columna está desplantada directamente sobre el firme y una placa. Entonces esta sería su altura, tendría un poco más de altura que las otras, desde el nivel de la losa cero hasta este nivel. Tenemos 314 centímetros, 3.14 metros lineales. 2.14 kilogramos por metro lineal. Tenemos 46.46 de la C2. 46.46. Tenemos una pieza. Multiplicamos estos 3 datos y tenemos los kilogramos. Todo está en kilogramos. Toda esta estructura se
nuestro presupuesto lo tenemos por kilogramos y así se está cuantificando. Entonces ya podemos cerrar estos cortes porque ya checamos las alturas. Seguimos en el eje D y en el eje 2 tenemos la C1. Volvemos otra vez con la columna C1 en el eje D, pero en el eje 2. Sería este mismo perfil, esta misma altura, no es cierto, aquí el perfil sí sería el mismo, la altura ya no serían 3 metros porque esta columna está desplantada directamente sobre el firme, entonces tendría la misma altura del C2 que habíamos sacado, entonces sería esta altura. Kilogramos sí sería los 29,19 de la C1, piezas 1 y multiplicamos. Seguimos sobre el eje D. Sobre el eje D tenemos en el eje 4 una C1. En el eje 4 es un C1, C-1. Esta altura sí ya sería de 3 metros porque está desplantada sobre la viga de desplante. Recordemos que estas 6 están sobre vigas de desplante, son estas 6. Por eso varían las alturas. C1 es esta mismo perfil, altura de 3 metros. Peso sería el de C1 y sería una pieza. Copiamos la fórmula para multiplicar y nos seguimos en el eje D y en el eje 5 tenemos nuestra última columna, es un C2 con altura de 3 metros. Es un C2, el C2 es este perfil, altura de 3 metros. El peso es este del C2, una pieza nada más y ya automáticamente se multiplicó. Entonces en el eje D tenemos 4 columnas, 4 piezas, y son estas 4 que sacamos, 1, 2, 3 y 4. Seguimos en el eje E, serían las mismas alturas, C2, C2, C1, C1, misma altura, C1, C1 desplantada sobre vigas de desplante, sería la misma altura, C2 y C2. Entonces podríamos copiar estos datos y ya solo los datos del eje D y solo cambiar el eje. Copiamos porque son las mismas columnas, mismas alturas, mismos pesos, mismos perfiles, pero cambiamos a eje E. Eje E. Tenemos 4 en el eje 1, 2, 4 y 5 con alturas diferentes. Es lo mismo que el eje D. Ya nada más cambiamos el eje al E, que sería este eje E. Y tomamos un subtotal para las columnas. Aquí solo está sumando estos dos, lo extendemos hasta acá y tenemos una tonelada 1104.12 kilogramos por estas 10 columnas. Sumamos este número de piezas, tenemos 10 para corroborar, y en nuestro plano tenemos 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.
y esa sería la cuantificación para las columnas.